Hola dorados, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en una ocasión más como mis compañeros de viaje. Ya los extrañaba, voy a intentar subir videos más seguido porque de verdad sí que me hacen falta. En esta ocasión los he traído a la casa de Venustiano Carranza, que de verdad está del uno. La verdad, si les encanta todo lo europeo, lo clásico, esta elección es perfecta para ustedes. Pueden venir con sus novias a pasar el rato, o ustedes solos. Ya saben que yo la mayor parte del tiempo ando solita y de verdad a mí me fascina. Entonces, tómense un tiempo para convivir con ustedes mismos. Entonces, sin más preámbulo, vamos para allá. Museo Casa de Carranza. Este museo se encuentra en la Ciudad de México, en la calle Río Lerma número 35, Colonia Renacimiento Cuauhtémoc. La ruta en transporte público es la siguiente. El paso número 1 es llegar a Metro Insurgentes. No, y aquí en esta calle sí te puedes sentir toda una gatita que te gusta el mambo, porque si te gusta el perreque, esta calle es lo tuyo, no te la puedes perder. También es la calle a la que vienen todos los universitarios cuando hay bajo presupuesto, porque el alcohol está a buen precio. No mames, barrio, no mames, cañón, ¿qué me está pasando? Te estás convirtiendo en guapiteña. En una tepichula luchona, carnal. Quiero una licuachela bien cerda. Resiste, papito, resiste, no vayas a la luz. Una gatita que le guste el mambo. Unos momentos después. Andaba al millones porque ya me andaba haciendo de la... Y ya saben que cada pensamiento que tengo son ganas de hacer pipí. Estamos en el Mac contra Dani, que no pedí nada. Tengo una cita, se me hace tarde, entonces a darnos prisa. Una vez que llegues a Paseo de la Reforma, cruza la otra acera y camina 2 calles hacia la derecha hasta llegar a la calle Río Amazonas. Ahí vete todo derecho y en esa calle encontrarás el museo. El costo de acceso es de 70 pesos mexicanos. O puedes exentar el pago si eres un estudiante, profesor, tienes tu INAPAM, eres un jubilado, pensionado o un menor de 13 años. Antes que todo, voy a hablarte un poquito del anfitrión de esta casa, Venustiano Carranza. Este viejito bigotón, la verdad, me cae muy bien. A pesar de que tiene cola que le pisen como todos los políticos, aportó algo muy importante que prevalece en nuestros días, y eso es la constitución política que actualmente nos rige. Él fue un coahuilense que nació en 1859 y sus momentos más representativos fueron cuando inició la Revolución Mexicana. Ocupó diversos cargos políticos en México, como presidente municipal de Cuatro Ciénegas, Coahuila, diputado local, senador de la República, gobernador constitucional, primer jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República Mexicana. Sí, así es, él era un verdadero doctor, profesor Patricio. Profesor Patricio, por favor. ¿No crees? Y hablando de doctores, él estudió medicina, pero truncó su carrera por un problema en la vista. Sala. Lo que te estoy mostrando es la sala de Don Venus. Tiene muebles estilo Luis XV. A principios del siglo XX, la sala era el escenario de tertulias para invitados distinguidos. O sea, era una reunión de personas para conversar sobre temas de la actualidad. Algo así como las carnitas asadas que se hacen actualmente en Monterrey, pero en vez de cerveza, te servían el té. La decoración de estos espacios debía mostrar el poder adquisitivo del dueño y el buen gusto de su esposa. También aquí fueron velados sus restos después de que fueran trasladados de Tlaxcalantongo, Puebla, a la Ciudad de México en 1920. Comedor. Y continuando con este house tour, vamos hacia el comedor. Tenemos un comedor con muebles de encino inglés seminuevo. La decoración de las paredes corresponde a un estilo ecléctico, es decir, un estilo neoclásico combinado con uno francés. El comedor era un espacio social y de recepciones. Cuando había eventos, lo adornaban con floreros y exhibían en las vitrinas la plata y las porcelanas traídas de Europa. También la historia la encontramos en cada objeto, como este reloj de contrapesos, con carátula de oro y plata, en la que pueden verse el día y la noche,
Fue importado de Inglaterra por la compañía La Esmeralda. Su sonido es parecido al del Big Ben de Londres. Despacho presidencial. Bueno, y pues en el despacho presidencial hay 3 objetos que llamaron particularmente mi atención. La primera es la banda presidencial bordada por la Escuela Industrial Femenil. La segunda es una katana. Las katanas son un arma por excelencia de los guerreros samurái que obsequió el emperador de Japón, Yoshihito. Y no me refiero a ese Yoshi, me refiero a este Yoshi. Entre las cosas especiales también está la caja de laca y un álbum de fotos que fue obsequiada también por Yoshihito. Vamos a decir el Yoshi para no estarnos complicando. También para que veas que en México desde siempre anda de internacional, haciendo amigos extranjeros y ganando como siempre. Prueba de ello fue una gira emprendida por su representante feminista Emilia Galindo. Esto para difundir la doctrina Carranza, y hasta Simón Bolívar, un expresidente de Venezuela, le envió como obsequio un pedazo de losa de la casa que habitaba. Venus, durante su actuación como presidente, no pidió ni aceptó ayuda financiera del extranjero. Mantuvo su administración con los recursos internos. Oficina de la Asociación de Diputados Constituyentes. Aquí era la oficina de su secretario particular. Tienen cosas bien raras, como una urna que me dio cringe que era usada para velar las cenizas de los diputados constituyentes cuando colgaban los Nike. O sea, aquí estuvieron quién sabe cuántos fulanos compartiendo urna. También por primera vez conocí un mimeógrafo. Dirás lo mismo que yo cuando lo leí. ¿Y eso qué es? Pues es la antecesora de la impresora que actualmente tú y yo tenemos. El mimeógrafo lo usaban para imprimir folletería y documentos de oficina. Cocina. Aquí también hay objetos muy interesantes, porque en esta cocina hay fogones y también los antecesores de los refrigeradores, que para enfriar en aquellos tiempos ponían hielos en un cajón y en la parte de arriba estaba cubierta de lámina y con eso mantenían fríos los alimentos perecederos. También este menú es el que hicieron en una de las fiestas de Don Venus. Ahora nos desplazamos a la planta alta en donde encontraremos las recámaras. Recámaras. Y comenzamos con la recámara de Julia. Julia era una hija muy seria y nunca se casó. Cuando su mamá falleció, Venus y ella rentaban esta casa. Pero cuando mataron a Venus, dos de los amigos de la familia compraron esta casa para poder obsequiársela a Julia. Su hermana Virginia, por el contrario, ella sí se casó con Cándido Aguilar, con quien procreó varios varones, y esta es la habitación donde ellos se hospedaban cada fin de semana que visitaban a Venustiano. Pasamos a la habitación de Venustiano. Esta habitación también fue ocupada por su segundo matrimonio. Cuando murió su primera esposa Julia, la mamá de sus 2 niñas, tiempo después contrajo nupcias con Ernestina Hernández, con quien tuvo 4 varones. Sin embargo, por la actividad política que llevaba Venus, le decía a su mujer que le platicara a sus hijos sobre él, porque su relación con ellos era muy poca. Y en esta habitación aún se conserva su bata de dormir, un colchón de marca Simmons y cuello de marca Arrow. Son marcas que tenemos actualmente, y su aguamanil,
que era un jarrón de porcelana fina para lavarse las manos. También cuando Venus falleció, Julia, la hija mayor de Venus, se hizo cargo económicamente de sus 4 mediohermanos. Despacho biblioteca. En esta biblioteca es como entrar a una parte de los ideales que conformaban a Venus. La biblioteca estaba conformada por 833 libros con temas de México y universal, política nacional e internacional, educación, agronomía, literatura, y también tenía biografías de Thomas Jefferson, George Washington, Napoleón Bonaparte y Benito Juárez, a quien Venustiano no solo admiraba, sino también procuraba seguir su ejemplo. Él desde niño le compartieron la devoción por Benito Juárez, ya que su papá era seguidor de él. En la Revolución Mexicana lucharon por el reparto agrario, los derechos de los trabajadores, educación universal, obligatoria, laica y gratuita, y libertades individuales y colectivas, pero quien en realidad lo dejó plasmado en papel y tinta fue Don Venus. Compartirte que Venus dejó cosas muy buenas al país. Actualizó la Constitución y agregó cosas importantes. Por una temporada en México tuvimos la Constitución más avanzada de su época. Era el top de las tops, pues fue la primera en establecer diversas garantías, tales como las jornadas laborales limitadas a 8 horas, porque antes ni de broma te ibas a tu casa si pasaban 18 horas de trabajo continuas. También legalizó el divorcio y el derecho a la libre expresión, también limitar el periodo presidencial, entre otras. Por desgracia, todo tiene un final, y la gota que derramó el vaso fue que Carranza no quería que ningún militar precediera en la presidencia. Él quería que un civil lo hiciera. No quiso que Álvaro Obregón estuviera como candidato, y gracias a eso surgió el plan de Agua Prieta por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Ese plan decía que se desconocía a Carranza en la presidencia. Intentó contener, pero no pudo. Fíjate que hubo sabotaje en el tren que viajaba. Casi logró escapar. Primero sí se escapó y se internó en la Sierra de Puebla, en Tlaxcalatongo. Pero lo encontraron y lo mataron mientras él dormía. De hecho, aquí en este museo yo ya había venido anteriormente, pero tenían el calzoncillo y el camisón de Venus cuando lo mataron. Estaba lleno de sangre. Es una prenda blanca y muy impactante, la verdad. Pero actualmente le estaban dando mantenimiento y no está exhibida. Pero ojalá cuando tú vengas puedas verla, porque la verdad sí está muy cañona. Te dejo una foto sacada de internet para que la veas. Que te estoy mostrando es una exposición temporal que se llama Viaje a través de los libros. Se encuentra en el auditorio de la casa hasta el 28 de abril del 2023. ¿Qué tal les pareció la casa de Carranza? La verdad es que a mí me súper encantó.
esto ya había venido en ocasiones anteriores. Espero que se animen a visitarla. De verdad es una forma súper sencilla de llegar. El costo de acceso, ya saben, si son estudiantes o INAPAM, es sin ningún costo. Para mí es un placer compartirles este tipo de lugares para que se animen a visitarnos, para que conozcan la ciudad. Está un poquito, entre comillas, más segura en donde está el Museo de Carranza, pero no dejen de prever no dejen de tomar sus medidas preventivas, porque igual luego aquí anda mucha ratilla. Simplemente tomen alguna que otra medida de precaución y todas sus visitas van a estar excelentes. Espero verlos próximamente en un nuevo video. Cualquier cosa, si tienen dudas, pueden hacérmelo saber en los comentarios y yo con todo el gusto se los voy a responder. También de verdad anímense si un día andan tristes, deprimidos, vengan, sálganse, distráiganse un ratito, hagan que cada día valga, hagan que sea importante y hagan valer su vida. Entonces, adorados, pues yo no les quito más el tiempo, les mando muchos besitos. ¡Mua!